Gloria al Señor. Paz de Cristo para todos. Que Dios los bendiga donde quiera que nos van a escuchar. Hemos regresado una vez más. Tuvimos unos días, unas semanas que no pudimos por razones muy fuertes, pero ya estamos aquí. Estamos una vez más transmitiendo desde este lugar, siendo de bendición para mucha gente, y sabemos que Dios está siempre con nosotros. Sabemos que el Señor es fiel y seguimos adelante, seguimos en la carrera, el llamado que Él nos puso para seguir adelante. Y el tema de hoy es los ejemplos de Jesús. Los ejemplos de Jesús, ese es el tema. Y vamos a ver que no es tan fácil para mucha gente hacer esto, porque por algo tenemos nosotros que arrepentirnos, por algo tenemos que aceptar al Señor, pero hay gente que trata, y lo digo así, trata pero no puede. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? Que mucha gente quiere estar en las cosas de Dios, quiere trabajar con Dios, quiere hacer la obra de Dios, pero falta lo más importante, y es recibir al Señor en el corazón, es arrepentirse primeramente y aceptar al Señor. Por eso lo que vamos a ver hoy nos va a llevar a una explicación bien clara de qué y por qué mucha gente no puede hacer nada, porque mucha gente está bloqueada, porque mucha gente no entiende el Evangelio, ¿sí? Hoy lo vamos a ver a través, como siempre, de la Escritura. Y para empezar, nos vamos a ir hasta el Viejo Testamento, libro de Malaquías. Malaquías va a reprender ni más ni menos que aquellos que eran en aquel entonces sacerdotes, ¿sí? Los va a reprender y les va a decir en el error en el que están. Porque una cosa es hablar de Dios, una cosa es repetir las palabras de Dios, y otra cosa es entender y recibir los misterios de Dios. Dije Malaquías 1:6. Vamos a leer ahí rápidamente el por qué era necesario que el Señor reprendiera a estos hombres. Malaquías 1:6 hasta el 14 vamos a leer. Dice, gloria al Señor, permítanme. Malaquías, gloria a Cristo Jesús. Ahora sí. Malaquías 1:6 dice claramente la palabra del Señor así. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Vemos que hay respeto, que hay honra, como dice aquí, y es lo que menos hay cuando se trata de la realidad en la comunión con Dios, por lo que va a decir enseguida. Dice: si pues yo soy padre, pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sí? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y les contesta él: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En otras palabras, todos los hechos litúrgicos, todas las cosas que ellos hacían para agradar a Dios eran falsas, eran totalmente sin ningún efecto para con Dios. Por eso sigue hablando y lo sigue reprendiendo. Les dice en el 8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y una traducción en el diccionario de la palabra malo se puede relacionar con algo diabólico, con algo inaceptable a Dios. Por eso, en el tiempo de los sacrificios, todo lo que ellos ofrecían era todo de otra manera, era malo y no era de acuerdo a lo que Dios decía, por supuesto. Dice, ahora pues, dice en el nuevo, orar por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, dice así. Orar pues, lo voy a repetir, ahora pues orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, dice. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?
Dice Jehová de los ejércitos, pregunta, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dice, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Sigue hablando en el 11, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, hay gente que desprecia todo esto, hay gente que trata, pero lo hace de una manera muy personal y no en comunión con Dios. Pero aparte de eso, hay mucha gente que sí honramos a Dios por todo el mundo. Dice en el 12, y vosotros los que habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, o sea que lo desprecian. Dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, enfermo, presentaste ofrenda. Pregunta el Señor, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y aquí les va a cerrar en el 14. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La gente desafortunadamente sigue haciendo esto, sigue tratando de trabajar con Dios sin que Dios esté en ellos. Entonces vamos a ir viendo por qué nadie puede seguir los ejemplos de Jesús, ¿sí? Vámonos hasta el libro de Juan. Vamos a ver este ejemplo en el Evangelio de Juan, Juan 13:1. Y aquí es donde él pone un ejemplo que mucha gente lo sigue, pero no lo entiende. Mucha gente lo hace en sus iglesias y no sabe de qué se trata. Vamos a leer aquí. Dice Juan 13:1 al 20. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, escuchen eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, dice aquí, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariot, hijo de Simón, que le entregase, oigan nomás eso, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos y enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo hacia él. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, dice en el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estás limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y aquí es donde viene la confusión a muchísima gente. Vean lo que va a decir en el 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. En otras palabras, hay gente que reconoce quién es Él, pero no le obedece ni le entiende. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, dice Él así, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí es donde viene todo el poder en el 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y alguien dirá, eso hacemos nosotros, lavar los pies los unos con los otros. Bueno, eso es hacer lo que Él dice ahí, pero el ejemplo a seguir es el carácter de Dios en nuestra vida. Es el ser como Cristo en este mundo. Porque el hacer cosas parecidas, hasta cierto punto,
alguien diría, pues estamos haciendo lo mismo que Él, lo que Él dijo. Pero es el carácter. Porque eso les dice en el 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Entonces esa enseñanza es más allá de lavar pies. Es un tipo de vida en Cristo Jesús todo el tiempo. Es ser diferente, es ser transformado por Él, cambiado para que la gente vea como un Cristo a ti, como una persona en el Señor. Por eso les dice el 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho a vosotros también hagáis. Dice el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Aquí está un gran misterio también, porque les dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Entonces, ¿cómo está eso? Voy a repetir el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ahí podemos ver que nosotros somos siervos ¿de quién? Del Señor. Y luego dice, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El Padre envió al Hijo. ¿Cómo está eso? Estamos hablando del Padre, del Hijo y los que estamos en el Espíritu. Ahora, ¿por qué dice Él que ninguno de ellos es mayor que ni uno? Porque en las cosas de Dios, cuando Él trabaja, Él es Dios en todo. Él se manifiesta en todo. El que hace la obra en mí es Dios, no soy yo. Entonces nadie es mayor que nadie porque siempre es Dios. Y Él no comparte la gloria con nadie. Así sea el Padre, así sea el Hijo, el Espíritu Santo en nosotros, Dios es el mismo. Entendamos lo que quiere decir aquí. Por eso dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. En otras palabras, es la gran señal de que eres guiado por Dios. Eres un bienaventurado, es un bendito porque Dios está trabajando en ti y tú estás haciendo la obra de Dios. Ese es el mensaje, no el que se pongan a limpiar pies ahí o los unos con los otros y digan, esto está escrito. Bueno, hay misterios aquí y uno de ellos es este, porque de nada sirve hacer cosas sin entenderlas. Lo que debemos hacer es dejarnos guiar, mover por Dios en el Espíritu Santo. Eso es algo muy diferente y muy hermoso, lo diría yo. Por eso, ya hablando de aquellos que siempre están jugando y están ya con un destino porque Él lo vio y Él lo sabe, dice el 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Oigan eso. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí vemos otra vez esa comunión, esa guía, esa bendición, esa oración en Juan 17 después. ¿Sí? Lo repito otra vez. En el 19 está afirmando, en el 20, dice que él no habla de todo refiriéndose a quién, a Judas. Pero en el 20 está la comunión de todos, dice de cierto, obviamente no de Judas, pero de los que creen, porque obviamente hay que recibir al Señor, ¿cierto? Vamos a ver el 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que el Padre, el Hijo y nosotros, en el Espíritu otra vez. Por eso es que la comunión y el conocer, el entender, el caminar con Dios solamente es por Él, por Dios mismo. El Dios mismo enseña, el Dios mismo muestra, Él mismo da, Él mismo quita y Él mismo vuelve a dar. ¿Estamos entendiendo cómo está esto? Aquí se habla de muchos, se habla del que yo envía, pero siempre son ellos, el Padre y el Hijo. En ellos dos está el poder y la sabiduría, el entendimiento y la victoria. ¿Sí? Nosotros somos instrumentos que Dios usa para bendecir y salvar a los demás, porque Él está en nosotros y por medio de Él es que hacemos lo que hacemos para los demás, siempre honrando y glorificando a Dios. Por eso está muy claro, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, hablando de Dios el Padre. ¿Sí? Estamos hablando de un creyente de Jesucristo y del Padre. Y cómo ese creyente se mueve en el Espíritu Santo. Esto está muy tremendo, muy hermoso. Ahora ya vamos viendo por qué la gente no entiende, no sabe, no puede. Por más que trata y no puede. No empiezan dando el corazón, empiezan estudiando. No se puede estudiar sin entregar el corazón. Se tiene que entregar el corazón y después a meterse en comunión con Dios. La gente lo hace al revés. Ahora,
Jesús dice, las cosas están escondidas para unos, pero para otras están reveladas. Vamos a ver eso también. Vamos a Mateo 11:25, ahí en el Evangelio de Mateo, hacia atrás. Mateo, gloria al Señor Jesús. Mateo 11:25, y aquí es donde vamos a basar el estudio, casi todo lo vamos a ver aquí. Pero gloria al Señor, porque esto está muy tremendo, muy hermoso y de mucha enseñanza para todos. Fíjense bien cómo dice el Señor esto. Dije Mateo 11:25. Y vamos a ir viendo esto parte por partes hasta el 30. Dice aquí, para que ustedes vean pues en realidad que esto no es de todos. La fe no es de todos. Aunque ustedes vean gente en muchos lados que se llaman ser iglesias, congregaciones, denominaciones, religiosos, de todo tipo de gente hay que hable de Dios, te tiene que tener cuidado, porque la Biblia dice que probemos los espíritus, ¿sí? Por eso vamos a ver esto aquí, y aquí es donde vamos a basar casi todo. Mateo 11:25, vamos a ver qué dice el Señor aquí. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, vean la oración que le va a hacer al Padre. Te alabo, Padre, dice Jesús, Señor del cielo y de la tierra. Nos está dando una alabanza muy hermosa a su Padre. Pero aquí le va a decir, ¿por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Bueno, ahí podemos ver que el Señor va a usar a personas que muchas veces ni siquiera sabemos nosotros a quién va a levantar. Él va a tener misericordia del que Él tenga misericordia. Él no necesariamente va a buscar a aquellos que están en las universidades, que están en una posición de poder aprender y entender. Él puede hacer lo que Él quiera. Yo no digo que Él no los use a ellos, pero las cosas aquí están fuera de la voluntad de los hombres, ¿sí? Los hombres, como Dios conoce sus corazones, Dios trabaja en el corazón y después en el corazón del hombre y en el hombre. De otras maneras, de otras formas, Él va cambiando poco a poco. Vamos a ver por qué el Señor Jesucristo le da las gracias y le dice que todo eso lo ha escondido de los sabios y de los entendidos, ¿sí? Póngale una marca ahí. Vamos a ver que todo esto está siempre como dice la Escritura. Pónganle una marca y vayan a Primera de Corintios 1, 18 y 19. Ahorita regresamos ahí. Solamente quiero mostrar esto del por qué todo tiene un orden, y ese orden lo tiene el Señor. ¿Sí? Primera de Corintios 1, 18 y 19 dice así. El apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es el Evangelio, ¿sí? Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso aquí podemos ver que el verdadero creyente nunca anda dudando de lo que Dios hace. Nunca anda diciendo, pero ¿por qué Dios hace esto? Yo quisiera que Dios hiciera lo otro. Yo quisiera que Dios un día pusiera esto. Y esos son los creyentes. Aquí podemos ver la contradicción de las personas. Entonces ellos no tienen el poder de la palabra en ellos, porque dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ellos no la pueden entender. Es una locura lo que Dios hace en las personas. Es una injusticia de acuerdo a ellos. Todo lo que Dios hace sin que ellos entiendan es una locura para ellos. Pero todo lo contrario a los creyentes, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En otras palabras, cuando Dios hace algo, es el poder manifiesto en todo. Que no nos guste, que no entendamos, tranquilos. Ese es el poder de Dios otra vez.
Por eso dice aquí, oigan bien cómo tiene todo un efecto. Dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Quiere decir que todo lo que ellos saben y entienden sin el Señor en el corazón no tiene ningún sentido para Dios. Ahora, ¿por qué? Por la selección que Él hace, el corazón de las personas, ¿sí? Eso es lo que el Señor ve, el acto en el futuro, el creer, el recibir, el caminar, el entender en el futuro nuestro con Dios. Vean lo que dice 1 Corintios, ahí mismo 1:27. Dice ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. O sea que dos contrastes, un necio, ¿sí?, que no cree, no entiende, contra alguien que ya sabe todo, y luego un débil que no puede contra alguien que lo puede todo. Entonces todas esas cosas Dios las transforma, porque cuando Dios lo hace, todo lo hace bien. Entonces el que estaba de necio es un entendido después en el Señor, y el que estaba débil sin el Señor es alguien fuerte en el Señor. ¿Se fijan cómo cambió todo? Vean eso. Dice, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, y lo que no es, para hacer lo que es. Entonces ahí vemos el volver a nacer, vemos el nuevo nacimiento de las personas. Hay un cambio, hay una transformación. El hombre viejo quedó y la mujer vieja ya quedó. Porque ¿qué dice aquí? Dice él en el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. ¿Qué es lo que no es y qué es lo que es? Las personas en el Señor. Amén a eso. Dice entonces, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, escuchen eso, justificación, santificación y redención. Wow, esto está muy hermoso. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso todo, absolutamente el verdadero creyente, todo lo que tiene, todo lo que recibe, todo lo que le pasa, siempre continuamente está glorificando a Dios. Veamos el ejemplo de Job rápidamente, que se le destruyó todo, familia, hijos y todo, posesiones, y al final él nunca, pero nunca negó a Dios. ¿Cómo está eso? Bueno, eso es un verdadero creyente. ¿Sí? Así es. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Volvamos acá, de regreso a Mateo 11:25. Entonces el Señor alabó al Padre, porque todas esas las escondió de los sabios y de los entendidos, de acuerdo a lo que leemos. Pero lo más tremendo aquí es que sigue dando y bendiciendo. Dice, y las revelaste a los niños. Todo el misterio, todas las cosas del Señor, de acuerdo a lo que leemos, como dice él aquí, y las revelaste, dice él, a los niños. Ahora, aquí mismo, vean cómo vamos a ver esto aquí. Busquen Mateo 18:3. Es que todo está aquí. Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo será eso? Hacerse como un niño. La Escritura habla de dos tipos de niños. Unos que eran como niños que no podían todavía recibir alimento sólido, y otros, y en otra parte habla de ser como unos niños que desean la leche no adulterada. ¿Estamos de acuerdo? No nos confundamos en eso. Por eso todo esto tiene que ver con desear a Dios. ¿Sí? Un niño desea la leche, ser amamantado por la madre, y desea mucho esa leche para poder dormir, comer y crecer y vivir. ¿Sí? Ese es eso, hacerse como un niño deseoso de algo, queriéndolo, no caprichoso y peleando por un juguete, no, sino el alimento, lo que le va a dar vida a él, que es la leche de su madre. ¿Qué nos da alimento a nosotros? Es el Señor Jesucristo. Ser deseosos como niños del Señor. No nomás decir, yo voy a la iglesia, ya estoy, ya tengo años, no sé nada, pero ahí ando. Eso está perdiendo el tiempo ahí. La gente tiene que ir hacia la meta, avanzando, corriendo en victoria, gozoso, pase lo que pase, en victoria el Señor nos lleva. Wow. Vamos a ver
en Primera de Pedro, para que ustedes puedan ver y tener una idea, que no es vivir en la carne, es más bien estar en el Espíritu, de lo que estamos hablando. Por eso es que la gente no puede hacer lo que hace Jesús ni entender lo que Él dice. Primera de Pedro 1:23, ¿sí? Primera de Pedro 1:23. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:23 dice, aquí está muy claro para que la gente de una vez sepa, las verdaderas iglesias, los verdaderos maestros, todo lo que es verdadero de Dios. Dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí lo voy a explicar cómo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entendamos, y lo he repetido muchas veces aquí, que si donde las personas se congregan nada de esto está pasando, nadie está siendo bendecido. Posiblemente nadie ha vuelto a nacer, no van a ningún lado, y el Señor Jesucristo no está con nadie ahí. Porque claramente aquí está la promesa de que hay que ser renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, y eso solamente lo hace Dios. Por eso dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el 24 y da el ejemplo de aquellos que están siempre perdiendo el tiempo en sus iglesias, donde se congregan, en su casa, en el parque, en el templo, donde ellos quieran. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de hierba. Oigan eso. La hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, se acabó el hombre, se acabó la amistad, se acabó el respeto, se acabó que es mi pastor, se acabó que es mi amigo, se acabó que es mi hijo, se acabó que es mi no sé qué, y todos ahí dándose honra y gloria, pero nadie se preocupa de Jesús. Entonces el hombre, oigan eso, como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, se acaba muy rápidamente. Ese es ejemplo. Pero aquí está la diferencia, el contraste. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso aquel que cree sigue creyendo, sigue avanzando, sigue gozándose y sigue en victoria continuamente. ¿Por qué? Porque esa palabra es para siempre. No hay una palabra que a ti te dé y se te acabe el Señor. Siempre hay promesas en Él y constantemente te van a llevar hasta que llegues a la presencia con Él. Esto es bien fácil. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Veamos que todo está por medio y por parte de Él. ¿Sí? Ahí en el 2:1 y el 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Sí? Todas las detracciones. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí está el ejemplo de los niños. Ahí está el por qué el Señor dice que nos hagamos como niños. Y alguien dice, hay que ser inocentes. Bueno, usted piense eso si quiere, pero aquí dice que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Escuchen esa palabra. Como si ya son salvos, pues. Como si ya Dios los rescató, como si Dios ya les habló. Pero ahí donde están no enseña a nadie. ¿Podrán ser ellos salvos? ¿Podrán ver ellos algún día la gloria de Dios? ¿Podrán ellos, no, que ya me bautizaron y sentí el Espíritu Santo, pero donde estoy no enseña nada? Ni el pastor ni habla, ni va a poner un video y no hay nadie, y ahí estamos. O si habla, nomás está contando chistes o está platicando de lo que van a hacer, la fiesta que sigue, el aniversario, en la que se va a casar alguien, que fulanita cumplió años. ¿De qué se tratan esas iglesias? Aquí claramente dice algo muy crítico, ¿sí? Y muy tremendo. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué va a decir alguien? Señor, donde yo iba, yo quise desear esa leche, pero no había nada. ¿Podrá él decir eso? Aquí está realmente algo que tiene que hacer pensar a todos aquellos que están congregados y dejar de estar perdiendo el tiempo. Busquen iglesias donde los estén edificando, busquen lugares donde estén creciendo, busquen lugares donde cada vez sean más parecidos a Cristo y que su forma de ser desaparezca. Si no ha pasado eso, hay un problema. Dice el 3, si es que habéis gustado
la benignidad del Señor, por supuesto. Gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que no tiene nada en común con Él. Y dicen, yo soy un hermano también, yo conozco la Biblia, pero por los frutos los conocemos. Sin hablar de nadie, sin hablar ni mencionar a nadie, podemos ver quién es quién aquí. Usted se puede ver a usted mismo, yo me puedo ver a mí mismo con esto que estoy leyendo. Wow. Volvamos a Mateo. Mateo 11:25. Todo esto tiene que ver con la selección y lo que Dios ve en las personas. Por eso el mismo Jesús lo está afirmando. A quienes se les dio, a unos que no pueden, unos no entienden, y a aquellos que se les revela, aquellos que son ya como niños. Dice en el 11:26, vamos a seguir leyendo. Dice, sí, Padre, porque así te agradó, le dice al Padre Jesús, ¿verdad? Sí, Padre, porque sí te agradó, le dice el 27, todas las cosas, oigan todo lo que dice Jesús aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Habrá algo fuera de estas palabras que Dios no tenga poder? Yo no creo. Cuando Él dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, es que eso es totalmente todo. No hay nada que de Jesucristo no tenga el poder. Por eso lo que vamos a ver aquí nos va a reafirmar una vez más quién es el hermoso Hijo de Dios llamado Jesucristo. Pónganle una marca y vayan a Juan 3:31, el Evangelio de Juan. Aquí podemos ver que esto no se trata de denominaciones, esto no se trata de lo que dijo una vez un profeta, esto no se trata de lo que dijo alguna vez un ángel, esto no se trata de nada de eso. Esto se trata de aquel que vino de arriba. ¿Sí? Vamos a leer Juan 3:31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Ese es el poder que el Padre le dio. El que es de la tierra, escuchen esta parte, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En otras palabras, los que están aquí diario, sin haber tenido un encuentro con Dios, son terrenales y siempre cosas de la tierra hablan. Eso es lo que yo siempre he dicho como señal en la iglesia falsa. Aunque no traigan cosas de Satanás abiertamente, aunque no digan y expongan nada de eso, si ellos están constantemente hablando de cosas terrenales, ahí no está Jesucristo. Si están más preocupados por sus aniversarios, por ir y congregarse con otra iglesia por allá y que vengan y haga conciertos, que venga y que haga fiestas, que haga quinceañeras, que haga comidas, que haga día de padre, día de madre, día de no sé qué, olvídense. Todo eso no se ocupa ya. Usted lo puede celebrar si quiere en el parque, en la casa, pero no aquí. No aquí. Y detrás de un púlpito menos. Entendamos. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, refiriéndose Jesucristo a su mismo testimonio. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, imagínense. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. O sea, que dice verdad siempre. Por eso habemos creyentes y hay falsos hermanos. Porque a nosotros, cuando ya estamos nosotros en la verdad y el Señor está con nosotros, atestiguamos que Dios es veraz, que siempre está diciendo verdad. Aunque no sepamos, aunque no entendamos, sí y amén. Y hasta ahí llegamos. Los otros pues siguen contendiendo, siguen peleando y haciendo de todo. Dice el 33, el que recibe su testimonio, bueno, este ya lo leí, atestigua que Dios es veraz. Pero dice el 34, porque el que Dios envió, aquí viene otra vez, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, es Jesucristo, siendo Dios, siendo hombre, es Dios también, porque no tiene medio Espíritu de Dios, ni nosotros tenemos mitad del Espíritu Santo, tenemos todo. Por eso dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso vemos que la gente sigue muy amargada. Hay muchos hermanos que se dicen ser hermanos, muchos religiosos, y los vemos muy amargados ahí, muy interesados en otras cosas en la carne. ¿Por qué será? Porque no han recibido, porque no han entendido, no tienen a Jesús,
morando en ellos, no tienen amor en ellos. ¿Sí? Wow. Ahora vayamos ya metiéndonos más en detalle para que quede más claro esto. En Juan 17, 2 y 3, vemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso mucha gente está muy fuera de la verdad, y lo tengo que decir así, aunque mucha gente se sienta, pero tengo que decir lo que es la verdad. Tengo que decir lo que está escrito, tengo que decir nada más que lo que dice el Señor. Juan 17, 2 y 3. Oigan cómo dice aquí: como le has dado potestad sobre toda carne. Él está hablando de toda la autoridad que se le dio, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Wow. Y aquí va a decir en qué consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oigan eso. No dice que hagas esto, que vayas a la iglesia y ahí estés, que des dinero, que bailes, que dances, que toques instrumentos, inclusive que prediques. Aquí dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. Ahora, ¿quién nos va a dar a conocer al Padre? Solamente hay uno, no 3, 4, 5 doctrinas por allá, o denominaciones. No, aquí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Todavía lo pone más difícil, pero aquí está la entrada a conocerlo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces todo está entre ellos dos. El único que habla de Dios, lo acabamos de leer, es aquel que oyó y vio las cosas de Él. Es aquel que vino de arriba, y ese es Jesucristo. Movámonos otra vez a Mateo 11:27. Aquí lo va a explicar él otra vez. 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Oigan bien esta descripción, y pero nadie se vaya a confundir aquí. Nadie conoce al Hijo, amén a eso, sino el Padre. Es algo muy tremendo ahí, ¿no? Padre e Hijo. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Entonces, ¿cómo está ahí? Bueno, están en un misterio los dos, están encerrados ahí la cosa. Pero aquí dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, por medio de Jesús es que conocemos a Dios. Ya podemos entender ahora sí, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces nadie puede conocer a Dios sin antes conocer a Jesucristo. ¿Sí? Ahora sigue diciendo aquí: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está una invitación para todos aquellos que están en religiones muy pesadas, muy tremendas, que no pueden ya, ni pueden tratar de hacer lo que ellos más puedan y nunca logran hacer nada. Siguen sintiéndose mal. En el tiempo donde se congregan sin el Señor, se medio sienten emborrachados, hay de algún espíritu, y cuando salen se sienten peor. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está haciendo una invitación a todos, religiosos, hipócritas, impíos, mentirosos, a todos. La invitación es para todos, porque todos estábamos trabajados, cargados, y necesitamos un descanso. Todas las cargas no las ponemos nosotros, tiene Él que ayudarnos. Dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Ahí está otra vez el por qué la gente no puede aprender, porque no conoce y rechaza a Jesús. Él mismo dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Lo mismo que les dijo a los discípulos cuando les lavó los pies: porque ejemplos os he dado, para que así como yo hago, también vosotros hagáis. Pero la gente no entiende y dice: ¿qué será eso? Bueno, es que hay que arrepentirse para poder recibir al Señor en el corazón, y Él que nos enseña. Dice, les va a decir lo que Él es: que yo soy manso y humilde de corazón. Oigan eso. No es ningún soberbio, no es ningún tirano, no es ningún dictador de gente, ni que anda humillando, ni que anda haciendo, ni que anda enredando, ni que anda perdiendo, ni que anda haciendo, mintiendo, ni haciendo mal. Él dice: humilde de corazón. Wow. Dice enseguida: y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí es donde se cumple casi todo esto.
¿Un descanso para qué? Para vuestras almas, ya sea aquí en la tierra, en este mundo impío, perdido, lleno de necesidades, lleno de problemas. Esa alma no puede descansar de tanto pensar. Y después, en la muerte. La muerte, todos buscamos una vida eterna, una vida junto, al lado del Señor en la ciudad celestial, donde el alma va a descansar. Y dice aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso, escuchen bien esto, lo vamos a leer en Jeremías 6:16, pero sigue siendo de Jesucristo. Él es el que hace, como dice aquí, descansar nuestras almas. Vamos a verlo. Jeremías 6:16. Aquí hay algo que el Señor les ofreció y les dijo les recomendó más bien, para entenderlo, a estas personas de qué les convenía hacer. Jeremías 16:16 dice, aleluya, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Aquí es lo que les va a decir el Señor, o sea, en este caso Jehová. Así dijo Jehová, dice, paraos en los caminos, oigan esto, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Dice, cuál sea el buen camino y andar por él. Ahora, cuando él dice sendas y caminos, se está refiriendo al único camino, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, él está recomendando a las personas que busquen la verdad, ¿sí? Que busquen las sendas antiguas, y dice cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis, dice él, descanso para vuestras almas. Veamos cómo todo esto tiene algo que ver tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, hablando siempre del Hijo Jesucristo, porque por supuesto no se refería él a ninguna secta. Él sabía que el Hijo es el que iba a mandar después. Él sabía que el Hijo iba a enderezar a todos y muchos iban a creer. Por eso todo esto es muy hermoso y muy digno de ser recibido, para poder entender por qué mucha gente no entiende ni puede hacer lo que dice Jesús. Miren, vamos a leer aquí abajo, ya casi vamos a terminar. En Mateo 11:29, Él les acaba de decir, llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice Jesucristo. Y luego va a describir más cosas Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, mucha gente, yo he oído predicadores que para ellos les es muy costoso y doloroso ser unos hombres de Dios. No, se les hace muy difícil a ellos el llamado, cuando vemos aquí todo lo contrario. Jesucristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dos cosas, fácil y ligero. Si es fácil y ligero, se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y siempre lo va a estar. Entendamos eso. Podemos nosotros ver, ahorita se los voy a mostrar, en Primera de Juan 5:1, qué tan fácil está esto. Vayan conmigo a Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan 5:1. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:1 al 3. Es fácil, por esto que vamos a leer aquí, entiendan. No es fácil porque lo retengamos y lo estudiemos. No es fácil porque nos esforcemos en ello. Oigan bien la diferencia. Primera de Juan 5:1 al 3. Vean donde está el poder, apúntenlo, ráyenlo y díganle a Dios, si no entienden, que les dé entendimiento. Dice Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree, ahí viene la promesa, ¿no? Tan hermosa.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí empieza a trabajar Dios con las personas, porque se ha aceptado y se ha recibido al Hijo en el corazón. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Estamos hablando ya del Padre y del Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ya vieron ahora sí en qué consiste el amor fraternal? ¿En qué consiste el amar a los hermanos? ¿En qué consiste? No nomás en darles de comer y una silla y un vaso de agua, sino un amor que Dios muestra. En el amor que Dios muestra es el amor verdadero y es de la palabra y es del evangelio y son sus mandamientos. En otras palabras, lo que Él nos enseña aquí es lo que ponemos en práctica con los hermanos. El abrazar, el llevar, el prestar, el dar, eso es parte. Pero el verdadero amor es el que recibimos de parte de Dios. Es el amor real. ¿Sí? Lo repito, el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo es verdadero, todo es real. No es amor fingido, no es amor hipócrita, sino que Dios está haciendo una obra en nosotros. Por eso no esperamos nada a cambio. Por eso ayudamos, por eso tenemos misericordia, por eso amamos, por eso queremos, nos preocupamos y oramos con ellos. Así es esto. Dice el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice aquí? No son gravosos. En otras palabras, no son pesados o no son molestos. Por eso un predicador tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Cualquier hombre, mujer movida por Dios está enamorado, enamorada de Dios. Y no hay ninguna duda de eso. El que diga que no puede, algo está pasando y hay algún problema con él o con ella. Necesita entregar el corazón a Dios. Porque claramente dice aquí todo lo que es y nadie se puede engañar. Amén a eso, está muy claro. Vamos a leer aquí y este es el último. Filipenses 2:1. Con este vamos a cerrar ya. Gloria al Señor Jesucristo, que nos da de su amor, de su misericordia y de su gracia. Busquen Filipenses 2:1. Vamos a ver aquí, vamos a cerrar con esta humillación y exaltación de Cristo, pero por parte del apóstol Pablo. Amén. Vamos a ver qué tiene que ver esto con todo lo que veníamos hablando, y usted va a quedarse pensando con todo lo que oyó. Vean cómo va a expresarse el apóstol aquí. Dice Filipenses 2:1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, oigan eso, desde ahí empezamos ya bien o empezamos mal. ¿Hay un contacto, hay una relación o no hay nada? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, aleluya por eso. Si alguna comunión del Espíritu, aleluya también por eso. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Un afecto entrañable es un amor profundo y verdadero. Dice Pablo, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánime sintiendo una misma cosa. Oigan todo eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, esos son los caracteres verdaderos de todos los creyentes dentro de las iglesias y allá afuera en el mundo también. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, preocupados por los demás. No nomás, no, es que si él no me da, yo no le doy. Si él no me presta, yo no le pago. Si él no me saluda, no lo saludo. Si él no me lleva, no lo llevo. No, así no es. Tú tienes que ver por los demás, sin importar lo que te hagan a ti. Dice pues en el 5, haya pues en vosotros este sentir, oigan esto tan tremendo y profundo, que hubo también en Cristo Jesús. Entonces por eso la gente no sabe ni entiende. ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a creer? Si todos lo tienen al revés. Dice, el cual siendo en forma de Dios, vean eso, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oigan el trabajo que hizo Jesucristo, siendo él quien era, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora aquí va a describir cuál muerte, y muerte de cruz.
Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es exaltarlo hasta lo sumo? Hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí vemos también otra vez, toda potestad me es dada. Wow. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, oigan esto, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo no va a ser? Todo lo que el Señor hace, todo lo que Dios dice, Él mismo glorifica a su propio Padre. Por eso toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice en el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oigan este mensaje aquí. ¿Cómo nos vamos a mantener nosotros ocupados? Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿De quién? ¿Del hermano, del amigo, de la policía, de los matones, de los asesinos? No. Con temor y temblor de Dios. Eso no está escrito, pero eso es lo que quiere decir. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso yo les digo esto, que todos aquellos que tienen problema con perdonar a los hermanos, aquí está el por qué no lo puede usted perdonar. Si a usted le cuesta tener misericordia, aquí está el por qué usted no puede tener misericordia, porque no está Dios morando en usted. Claramente dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el 14, así que todo sin murmuración, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí vamos a terminar ya en el 15 y una parte del 16. Dice, para que seáis irreprensibles, oigan esta parte, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Se está refiriendo a aquellos, exactamente como lo está describiendo él aquí, en medio de una generación maligna y perversa. Pero dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida. Dice, para que en el día de Cristo ya pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces eso decía el apóstol, pero concluimos con esto, de que todas las personas es necesario que si quieren, como número uno, ser transformados, ser cambiados a personas nuevas, vivir en santidad, en santa paz, tienen que simple y sencillamente buscar al Señor Jesucristo, salirse de donde están, buscarlo de corazón, entregar ese corazón y dejar que Él venga y que sean movidos para que puedan entender y hacer todo lo que Él pide y dice en un futuro después y en este mismo mundo. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar.